Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por acudir a esta jornada, también a los ponentes. Tenemos una hora por delante, me han dicho que sea bastante estricto porque las jornadas están bastante medidas, con lo cual tenemos una hora por delante para hablar de emprendimiento en periodismo. Yo voy a ser muy breve, voy a presentar a las personas que me acompañan en esta mesa, pero creo que es especialmente significativo, como han dicho, que esta jornada sobre emprendimiento en la universidad se inaugure con una mesa redonda sobre el periodismo emprendedor, ¿no? El periodismo, y más concretamente, yo creo que la industria del periodismo está atravesando una profunda reestructuración. Los que estamos en este negocio sabemos que está atravesando la industria una profunda transformación. Todos somos conscientes de que en la última década hemos vivido una crisis económica importante que ha afectado a muchos sectores. Y uno de esos sectores a los que ha afectado mucho ha sido el periodismo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aparte de la propia crisis económica general, se ha unido una revolución tecnológica con esos aparatitos que todos tenemos en los bolsillos en la última década, que ha cambiado la forma de consumo de las noticias. También se ha unido una crisis de modelo de negocio, lo comentábamos antes, la publicidad, que era la que sostenía los medios de comunicación, pues ya no los sostiene como antes. Ha cambiado la forma de consumo y también, por qué no decirlo, una crisis de credibilidad del periodismo y de los periodistas que nos está afectando. Todas estas circunstancias ha provocado una tormenta perfecta para los medios de comunicación que han hecho que muchos de ellos pues hayan tenido que cerrar o hayan sufrido una importante crisis y muchos hayan desaparecido. Pero paralelamente, y aquí es donde vamos a entrar a hablar, en esta jornada se ha producido otro fenómeno importante, que es el nacimiento de muchos medios lanzados por periodistas. Voy a dar solamente un dato. Según los datos de la Asociación de la Prensa de Madrid, desde principios de 2008, es decir, la última década, se calcula que se han lanzado más de 500 medios de comunicación, periodistas han lanzado más de 500 medios de comunicación. Son medios pequeños, de pocas personas, medios con dificultades para obtener ingresos y centrados, lógicamente, en el ámbito de Internet. Y creo que estos medios creados por periodistas responden básicamente a 2 o a 3 perfiles de periodistas que están creando estos medios y que tenemos estos perfiles aquí en esta mesa redonda. Por un lado, estos medios están lanzados por periodistas con experiencia, por periodistas que han trabajado en grandes medios de comunicación y que por la crisis que hablábamos antes han sido expulsados de esos grandes medios de comunicación, o incluso también porque ellos mismos no estaban de acuerdo con la forma que se estaba haciendo el periodismo en esos medios y han abandonado esos medios de comunicación. Son periodistas con una amplia trayectoria y un ejemplo lo tenemos en Contexto y en su director que está con nosotros, en Miguel Mora. Miguel ha trabajado durante más de 20 años. 22, me corriges a todo lo que diga, me vais corrigiendo. Ha trabajado más de 22 años en el país, ha sido corresponsal en varias ciudades europeas, extranjeras también, en el ámbito internacional, ¿no? Y bueno, pues fundó allá por 2015, en enero de 2015, un medio pequeño con otros periodistas del país, del mundo, de otros medios grandes, un medio que se llama Contexto, para hacer pues un periodismo diferente. Lo basó en un modelo de negocio de suscripción, ahora nos contarás, con socios, un número limitado de socios, y el otro día, nos comentábamos antes al entrar, hace unas semanas, pues publicaba un balance de estos 3 primeros años, que había conseguido 5.000 ya suscriptores, ¿no? Un hito en cuanto a los 5.000 suscriptores, y había conseguido la rentabilidad en sus cuentas. Bueno, pues eso es un perfil de periodista que está creando un nuevo medio de comunicación, periodistas con experiencia en medios grandes y que por las circunstancias pues están creando sus propios medios. Luego tenemos otro perfil que están creando nuevos medios de comunicación, que son jóvenes periodistas que salen de las universidades, que lógicamente no encuentran hueco en los grandes medios tradicionales, que cada vez son menos, y que deciden pues tomar las riendas de su profesión y poner en marcha sus propios proyectos, incluso estudiando. Y bueno, pues un ejemplo de ese tipo de periodismo emprendedor son Ana Sepúlveda y Esther Molina, cofundadoras de Welcome, que es una agencia de comunicación orientada, si no me equivoco, y ahora lo explicáis vosotros mejor, orientada a dar comunicación precisamente a startups y a gente que está emprendiendo, ¿no?
ya se detectaron ese nicho de mercado, esas dificultades que la gente, emprendedores que están iniciando, que están muy volcados en su proyecto, tienen en cuanto a la comunicación de su proyecto al exterior, cómo llegar a los medios. Y, bueno, pues empezaron en esta aventura y crearon Wilecom. Además, ellas tienen un programa de radio sobre startup, Pymetech, en F Radio, que lo distribuyen las cadenas de F Radio. Colaboran con Forbes, con El País Retina, con COPE. Bueno, me dejaré y que nos lo cuenten ella, que les preguntaba antes que cómo hacían su agenda. Y con el programa Emprende, de Juanma Romero, de 24 horas, también son colaboradoras de ese programa. Y aparte de estos dos perfiles, de los periodistas con mayor trayectoria y los periodistas jóvenes que salen de las universidades y que se abren su propio camino, yo creo que hay un tercer perfil, que es el del periodista representado por Pau Job, que no sé si por vocación, por circunstancias, por coincidencias de la vida, pues empieza en este ámbito del emprendimiento. Y lo aborda no solamente de una forma práctica, sino también teórica y apoyando a otros emprendedores. Pau creó el primer medio de periodismo abierto en español allá por 2007. Luego ha trabajado como consultor, ha creado otros medios. Es profesor en el máster de innovación periodística en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la que apoya a otros enseña a jóvenes periodistas a emprender o a poner en marcha sus ideas empresariales. Y además de todo eso, pues yo creo que no se ha limitado solamente y me gustaría, no sé si nos contara luego un poquito también, no se ha limitado solamente a poner proyectos relacionados con el mundo de la comunicación, sino que también en Córdoba hace unos años, ¿no?, pusisteis en marcha, lo cuenta muy bien, os invito a que entréis en su blog, en su perfil de medio, donde él nos remita, pero cuenta muy bien que creó en Córdoba en un evento de startup hace unos años, un fin de semana, en 52 horas, en un fin de semana, creó una empresa, él iba con una idea. Todos los que estábamos allí, creamos una. Todos los que estáis ahí, pero tú saliste, que lo cuenta muy bien, él salió con una empresa que no tiene nada que ver con la comunicación, un Cicla se llama, y salió después de ese fin de semana con unos socios, con un equipo, con 6 socios, con clientes reales, con clientes que habían validado los primeros clientes, los primeros usuarios del proyecto, y con un premio, porque todos crearon una empresa, pero él se llevó el premio. Entonces, pues todo os he hecho un pequeño bosquejo de los los 4 invitados que tenemos aquí en esta mesa, sus proyectos, y nada más, si os parece bien, hacéis una pequeña presentación en orden que queráis, unos 15 minutos, y así luego podemos entrar un poco en diálogo y en debate con las ideas que aquí surjan. O sea que, como queráis, empezamos por donde queráis, hablando de vuestros proyectos, de modelo de negocio, cómo ha ido creciendo y de lo que queráis. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Empezamos por... Venga. Vale, pues yo tengo aquí no es ni siquiera una presentación, son 4 pantallazos, pero lo voy a poner así, no hablo a pelo, que me da un poco de vergüenza. A ver, voy a coger esto funciona. Así, vale. Eric, que tú me vas diciendo, que yo me pongo a hablar. Vale. Yo me miro reloj. Son 10 minutillos, ¿no? Sí, 10 minutillos para luego tener... Bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras. Vale, muy bien, sí. Pero... Hola, ¿sí? ¿Se oye? No, se oye igual, ¿verdad? Sí. ¿Ahora? Sí. Vale. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Todo empezó, encantadísimo estar aquí con vosotros. Para mí estar con estudiantes y con presentes y futuros emprendedores siempre es un gusto. Y os voy a contar mi experiencia, pero no quiero que parezca la experiencia del abuelo Cebolleta, un señor de 36, 37 años aquí contando lo que ha hecho. Cuando yo empecé vosotros estabais en el colegio, ¿no? Entonces os voy a contar cosas que vais a decir, yo qué sé, es que el contexto actual no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que me está diciendo este hombre, pero espero que aparte de eso, lo que os cuente, pues haya algo en algún momento, en algún punto que digas, ostras, pues a mí me está pasando algo parecido, o yo tengo la misma duda que tenía este señor en su momento. Bueno, en fin, todo empezó con un blog. Hoy en día un blog es una cosa que no tiene mayor historia, ¿no? Todavía hay muchísima gente que ni siquiera lo tiene, ni lo usa, ni falta que le hace, porque tiene su perfil en Facebook, porque tiene su... En fin, o en Instagram, en fin,
no hace tanta falta como en aquel momento, cuando un joven periodista quería hacer algo, lo primero que tenía que hacer era abrirse un blog. Era una cosa que nunca habíamos podido hacer, ¿no? Un periodista siempre había dependido de un medio de comunicación para hacer su trabajo. Un periodista dependía de un empresario o de una institución pública para poder hacer periodismo. A no ser que tuviera mucho dinero, un tío rico que le pagara una imprenta y se pusiera a hacer un medio. Bueno, pues cuando tuvimos la oportunidad de tener un blog, pues muchos lo abrimos. Yo me abrí uno y muy pomposamente y ambiciosamente le llamé E-Contenidos. Como, en fin, voy a hablar de periodismo digital y tal, pues le puse este nombre, que lo tuve que mantener, claro, muchos años, porque ya no me gusta, pero bueno, lo tuve que mantener. Aquí son unos pantallazos de mi blog en diferentes épocas, y yo lo que hacía con mi blog pues era hablar de lo que me interesaba, que era de periodismo digital, de emprender en periodismo, de hacer nuevas cosas. Estamos hablando de una época en 2006, 2006 por ahí, que es cuando lo abrí, 2006 justo. Pues que, bueno, los medios de comunicación online no permitían comentarios, por ejemplo, casi ninguno. Una cosa que hoy ya incluso a muchos no lo permiten, pero porque ya hemos pasado la experiencia de lo que significa tener los comentarios abiertos. Pero en aquel momento es que ni sabíamos lo que era poder comentar una noticia. Públicamente tú como lector o como usuario puedes decir, oye, señor redactor, que esto que está usted poniendo es falso, o está mal, o le falta este dato, le voy a mejorar la información. Nada de eso existía, ¿no? Entonces, bueno, lo hacíamos con los blogs. ¿Y de qué me sirvió a mí abrir el blog? Me sirvió para conocer gente que le interesaban las mismas cosas que a mí y empezar a conocer más gente, a tener nuevas ideas, a mezclar ideas, a hablar. Y fruto de todo eso, pues el mismo año que abrí el blog, pues empecé con Votap. Cogí un día, se me fue la pinza, empecé a hacer un PowerPoint de 200 diapositivas. Esto de aquí arriba tan feo que veis es el primer logo que lo hice yo, obviamente. Todos estos logos, menos el último, que ya es profesional, estos son amateurs, los hice yo. O sea, que te quiero decir que no hace falta grandes inversiones iniciales para hacer un proyecto, no hace falta hacer un diseño perfecto, ¿vale? Para empezar, ¿vale? En fin, empezamos hice una diapositiva, empecé con eso, lo llevé a la universidad donde yo había estudiado, que es la Autónoma de Barcelona, y ellos me pusieron en contacto con la Caixa, y me fui a Barcelona con 25 añitos y un PowerPoint debajo del brazo, y a las torres estas negras de la Caixa, estas que salen siempre en el telediario cuando hay alguna noticia que tiene que ver con este banco. Claro, iba acojonado. Les expliqué el proyecto. No, sí, yo quiero hacer un sitio donde cualquier ciudadano pueda escribir, y entonces nosotros los periodistas profesionales le corregimos, convertimos esa información amateur en información profesional y hacemos que así se democratice la agenda pública, rompemos la espiral del silencio. Y claro, los hombres me miraban como, ¿qué está diciendo este niñato? Obviamente no me dieron ni un duro, ¿eh? Yo fui allí pensando que en 3 o 4 meses iba a ser rico y lo iba a petar, iba a ser todo fantástico, maravilloso, y no me dieron dinero, pero Votap siguió adelante, y con esta premisa de tu noticia es la noticia, y con un esquema tan simple como un usuario manda la noticia, la redacción la edita, que consiste en contrastar, verificar, corregir y ampliar, es decir, hacer nuestro trabajo de periodista, la publicamos y la difundimos, ¿vale? Simplemente era eso, no decidimos nosotros qué es noticia, sino pues lo que nos mande la gente, pero lo que nos mande la gente se publica profesionalmente. No es un agregador de blogs, era un medio de comunicación en el sentido de que nosotros editábamos todas las noticias. Bueno, pues aquí tenéis varias portadas diferentes de Votap, aquí todos los usuarios que teníamos en todo el mundo, la mayoría estaban en España, pero teníamos muchísimos también en América Latina y eran además los más activos, los que más publicaban. Claro, imaginaros tener que contrastar que nos mandan una entrevista. Sí, yo entrevisto a mi alcalde, soy un chico de Perú, y vivo en un pueblo de Perú y entrevisto a mi alcalde, toma la noticia, contrástalo. Pues lo teníamos que hacer. A lo mejor había noticias que las podíamos contrastar en 10 minutos y otras tardábamos días. Pues lo hacíamos. Entonces, ¿cómo nos comíamos las lentejas? Porque claro, esto era un emprendimiento social, ni siquiera había publicidad ni nada. Estábamos en busca de ese modelo de negocio para el periodismo, que yo creo que aún no lo hemos encontrado, ¿no? Hay algunos que funcionan bastante bien, como el del diario.es, por ejemplo. Ahora el compañero Miguel nos contará qué tal funciona el de CTXT, pero en aquel momento a mí lo único que se me ocurrió fue montar una empresa. Monté una empresa, una SL, que le llamé además con este nombre también bien escogido y fácil de pronunciar, y cuando la gente te pregunta cómo se llama tu empresa es muy sencillo de deletrearlo, ¿vale? Lexmedia.
Y bueno, a través de la empresa lo que hacíamos era consultoría, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un proyecto periodístico, un emprendimiento periodístico, que es lo que nos gusta, lo que nos motiva, nuestra pasión, nuestra vocación. Y para comer, cogemos la inteligencia, el conocimiento que eso nos genera y montamos una SL en la cual pues atendemos a clientes. Aquí tenéis un pantallazo de la web de la empresa, tal. Teníamos clientes, pues el más importante que tuvimos Rest.es, el Ministerio de Industria, que hicimos muchas cosas para ello. Bueno, luego tuvimos otros más, nos especializamos más en el tercer sector, otra decisión muy inteligente por mi parte, porque son los que menos dinero tienen y los que más tardan en pagar, cojonudo. Pero bueno, en fin, un emprendimiento social y estas cosas. Pero bueno, nos daba de comer, al final éramos un equipo de 5 personas trabajando, de lo que nos gusta, contentos, orgullosos, haciendo un trabajo pues periodístico importante y por otro lado pues trabajando con organizaciones pues que bueno en cierta manera nos motivaban, como por ejemplo Periodismo Humano, que es un medio que los que seáis periodistas pues seguramente lo habréis estudiado en algún momento en la carrera porque tuvo su importancia. Pues no, la web y todo el diseño y toda la estructura de contenidos y tal lo hicimos nosotros desde la empresa. También trabajamos con la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, fue muy interesante, en fin, hicimos muchas cositas. Y luego otro de los proyectos ya dentro de Next Media, de la empresa que hicimos, fue Fix Media. Ahora se habla mucho de las fake news y todo esto, pero nosotros sacamos Fix Media en 2012, que no se hablaba nadie hablaba de las fake news ni nadie sabía lo que era, pero sacamos una cosa que es para arreglar la noticia. Entonces, básicamente era que tú veías una noticia que estaba mal, tenía algo que le faltaba información, o errónea, o tendenciosa, lo que fuera, y tú podías reportarla a través de Fix Media. Era muy sencillo, con un formulario metías la URL y te salía un formulario que tú decías, esta noticia está mal por esto y por esto, y luego escribías, pues tal. Y luego tú tenías que conseguir que los demás apoyaran ese reporte que tú habías hecho, que le llamábamos fix, ¿no? Los fix. Entonces, pues teníamos nuestro perfil de usuario aquí con todos los fixes que he hecho, unas posiciones, unas estadísticas, los medios también los clasificábamos, cuáles eran los más corregidos, los que tenían más fallos, más errores. La verdad es que era la polla, y además el código lo liberamos en GitHub y se ha replicado en otros países. Yo sé que, porque me han contactado, que lo han usado en Brasil, que lo han usado en Guatemala para temas de género en medios de comunicación. En fin, el código se ha usado para otras cosas, con lo cual, contentos. Y esto lo financiamos a través de crowdfunding, a través de una plataforma que se llama Goteo, no sé si la conocéis, que también es muy interesante el crowdfunding para iniciar pequeños proyectos o probar un mínimo producto viable, ver si tiene sentido, financiarlo a través de crowdfunding, que está bien. Ahora, basar el modelo de negocio de un proyecto en el crowdfunding no, porque yo se lo he visto en proyectos de alumnos y tal en el máster. No, mi modelo de negocio es el crowdfunding. No, perdona, no vas a estar haciendo crowdfunding toda la vida para el mismo producto. No te lo van a estar refinanciando constantemente. Y bueno, aquí tengo un vídeo de Fix Media, no le voy a dar al play porque no quiero consumir tanto tiempo. Si os interesa, es un vídeo de 2 minutos, lo podéis buscar en YouTube, ponéis Fix Media y ya está. Y ahí explica un poco cómo funcionaba. ¿Voy bien, Enrique, que me quedan 3 minutillos? Vale. Como ha comentado él, Enrique, también soy profe en este máster, que empezó en 2013, y ahí lo que hacemos es básicamente emprendimiento, el sector periodístico y además innovación, ¿no? Digital. Y bueno, yo doy unas pocas asignaturas de producto, y de modelo de negocio y de cadena de valor y todas estas cosas. Y aparte hacemos tutoría con los alumnos, que es la parte que a mí más me gusta. A mí la parte que más me gusta de todo esto es que los alumnos me traigan sus proyectos y lo hablemos y lo discutamos y veamos y le busquemos las cosquillas al proyecto. Porque cuando uno hace un proyecto o está empezando, tiene la idea en la cabeza y empieza a ponerla sobre el papel, siempre hay como 2 perfiles. Uno, el que está muy inseguro de todo y entonces no avanza porque está acojonado y esto, ostras, y el otro, y el contrario, que es que está enamoradísimo de su idea y cualquier cosa que le digas es como si le hablaras mal de su hijo, ¿no? Yo soy padre, tengo un niño de 3 años, tú vienes y me dices, oye, qué feo es tu hijo, ¿sabes? O sea, no me hace gracia. Pues lo mismo. Hay gente que tú vas y le dices, oye, mira, es que esta idea, así no lo vas a poder financiar. ¿Cómo vas a conseguir todos estos suscriptores? ¿Le has pensado? ¿Qué estrategia de onboarding de usuario tienes? Es que no especificas. ¿Cómo? Pero si es que esto va a funcionar pues porque nadie lo hace. Pues bueno, pues si nadie lo hace, a lo mejor es por algo. Piénsalo, ¿eh? O sea, eso se ve mucho, bueno, es muy interesante. Y la verdad es que disfruto mucho con la formación. Fruto de lo que aprendí ahí en el máster, desgajé un poco y adapté y lo paqueticé un poco esa formación y se la ofrecí a la Asociación de la Prensa de Madrid y al Col·legi de Periodistes de Cataluña, que me la compraron y nada, y allí hice un workshop
para periodistas en activo que se querían reciclar y sacar sus propios medios. Os lo digo porque todo el conocimiento que vosotros vayáis generando a lo largo de vuestra carrera en vuestros proyectos, pues también lo podéis utilizar para ofrecerlo como formación a otras empresas, instituciones, etcétera, y también puede ser una vía de financiación de vuestros propios proyectos, ¿vale? Cicla, que es lo que comentaba Enrique, fue una startup que la hicimos en 54 horas en un Startup Weekend de Google en Córdoba, que son eventos que se hacen y se replican en todo el mundo, los hay en Madrid, en todas las ciudades, podéis estar al ojo. Y en un fin de semana a tope, pues todos teníamos que montar una startup y era muy curioso porque tú llegabas allí y contabas una idea en 50 segundos, entonces la gente que estaba allí pues se sumaba a tu idea o a la del otro o a la de que fuera y se hacían grupitos de gente que no habías visto nunca en tu vida. No es tu amiguito, el no sé qué, el de compañero de clase, el otro. No, con gente que no has visto nunca, que no sabes quiénes son. Con eso montas una startup. Y aprendes mucho. Obviamente la startup, el equipo que se genera la startup, pues no es el mejor, porque ha sido todo casual. Pero bueno, yo me puse la idea de Cicla y dije, el Uber de la bicicleta. Lo expliqué así, el Uber de la bicicleta. No sé si conocéis Globo, pues en aquel momento estaba creándose Globo también. Pues es un poco como Globo, pero solo con bici. Nosotros solo aceptábamos bicicleta y además teníamos en la aplicación la idea de hacer la huella de carbono, cuánto CO2 estabas ahorrando con tus pedidos, tal, y hacer un pique ahí ecológico con los clientes y tal y cual. Y la verdad es que era muy interesante, lo validamos, hicimos los flyers, hicimos un recorrido de verdad por Córdoba con la bicicleta, con clientes reales. Este es el equipo aquí reunidos haciendo proyectos. Y al final nos dieron un premio al mejor emprendimiento social de los 20 o así que se presentaron ese fin de semana, pues ganamos no el del mejor emprendimiento, sino el del mejor emprendimiento social. Pero bueno, y la verdad es que fue una experiencia, os lo recomiendo como algo muy intenso para coger este tipo de eventos, para coger soltura, no para crear empresas reales, porque obviamente el equipo, luego cada uno de su padre y de su madre, uno quería seguir estudiando, el otro se iba, en fin, obviamente esto no continuó, pero fue un aprendizaje muy curioso. Y ya voy terminando con mi última locura, que fue esta, que se llama Newsroom. Esto es un mínimo producto viable, el diseño es Bootstrap, no tiene nada de profesional, el diseño es Bootstrap, directamente el desarrollador lo ha hecho así, pero simplemente con un botón de Twitter yo lo que hago es que te genero un perfil, tú le das al botón, esto conecta con tu Twitter y te cojo tu foto de Twitter, te cojo toda tu información de Twitter, te genero un perfil donde tú vas metiendo aquí, metes la URL de una noticia que tú hayas creado en cualquier medio y te la pone aquí. Entonces yo tengo aquí listadas todas las noticias que yo creo bueno, no las tengo todas puestas, pero las mejores que yo he publicado por ahí, todas, las que publican Botab, las que publican en el diario.es, las que he publicado tal, y tengo pues un portfolio de periodista, como los de los diseñadores y tal, pero muy sencillito, donde yo pongo favorita una noticia u otra. Al final hay un formulario que lo puedo activar o desactivar para que la gente me contacte para contratarme mis piezas o para un medio como freelance, pues esté interesado en mi trabajo que ha visto, me llame, me escriba para publicar mis historias, topics, locations y formats y ya está. Y esto, bueno, es un emprendimiento que es la base de algo mucho más interesante que me gustaría hacer algún día, pero bueno, en fin, ya veremos si se da pie a ello. Y nada, voy acabando porque no quiero quitar tiempo a mis compañeros. Luego, si queréis, en las preguntas, pues profundizamos más en alguna de las partes. Simplemente terminar diciendo que emprender no es ir al cine. O sea, todos podemos ir al cine a ver una película, entenderla o no entenderla. Emprender no es para todo el mundo, de verdad. O sea, no es para todo el mundo. Esto de, el emprendimiento es la solución a todos los problemas del universo. No, ¿vale? O sea, no. Hay que tener una serie de cosas muy claras antes, pero sí que os animo a que, si de verdad tenéis una idea, la contrastéis, desenamoraros lo que podáis de ella y seguir probando, testando, haciendo mínimos productos viables hasta que encontréis la manera de que sea rentable y podáis vivir de ella. Muchas gracias. Vale. No sé si hay manera de conectar esto para poner alguna... Lo tienes en... que es un PDF. Pero claro, es que está con este ordenador. Pero... Sí, no pasa nada. Bueno, pues nada, sin filminas, no pasa nada. Si lo tienes en la nube, te lo... El mail sí, pero es un poco... Es que son varias imágenes y va a tardar en cargar, pero... A ver. Por lo menos... Claro, pero ¿cómo lo podría compartir? ¿Alguna Tendría que descargar y mandar, nada, eso es un lío, hay mucho lío. Y si me lo mandas a mí por correo... Abre este texto ahí. A ver...
Sí, bueno, más que nada es una campaña de... Si queréis hacerlo tranquilamente y van a que- verlo. vale, Vale, muy bien, claro. Venga, Mándamelo mándamelo. si quieres en el Bueno, correo luego si y nos yo lo saco. pueden con el poner que la estoy web logueado aquí. de Welcome para... ¿Vosotras no necesitáis pantalla? No, te iba a decir, si nos puedes poner la web porque, perdona, Claro, pero es no que, hemos claro, traído ninguna ¿y cómo hacemos presentación, entonces? no pasa nada. No, abre la web tranquilamente en otro lado y luego vamos trabajando. Will Es mi- come. Así, a ver, ¿así os vale? Sí. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias a la organización de Alternativa a Emprender. He visto ya que estaban tuiteando por ahí y os animamos además, seguramente os lo van a repetir a lo largo de toda la jornada, a que tuiteéis todo lo que ocurra aquí, todas las curiosidades, todo lo que os llame la atención, que lo pongáis a través de redes sociales, que es súper importante, además para ellos les va a venir fenomenal. Gracias a Enrique, a Beatriz, a todos los que han hecho que estemos Ana y yo esta mañana aquí. Vamos a intentar ser un poquito más breves que nuestro compi Pau, entre otras cosas por lo que os digo, porque no tenemos presentación, pero no importa, la información es buena. Como nos dejen hablar, estamos toda la mañana. Somos Mejor expertas en que no nos respetar corten. el tiempo cuando hacemos presentaciones, así que bueno, casi nos han hecho un favor. Bueno, nuestra historia de emprendedoras y periodistas no es la habitual, seguramente no es la que van a contar ni Pau ni Miguel. Empezó estando de becarias en la COPE prácticamente, en concreto yo era colaboradora de la cadena COPE. Ana y yo nos conocimos en unas prácticas de verano en COPE en fin de semana y estando colaborando en COPE en el programa del fin de semana coincidió que en el mismo edificio estaba también Gestión a Radio. Es una radio, en su momento era seguramente la económica más importante de ese momento, lógicamente. Ahora es un poquito más pequeña, a pesar de que es un grupo y ha ido evolucionando un poco, pero yo creo que se han desviado un poco del camino que tenían al principio. Y coincidiendo en el mismo edificio, pues conocía a la dirección, me llevaba muy bien con ellos. Y en ese momento, hoy la palabra emprendedor, yo creo que bueno, das una patada a una piedra y efectivamente hay 200 emprendedores, hacen cosas muy parecidas unos otros y realmente son muy poquitos los que definitivamente llegan a conseguir algo que marca realmente la diferencia. Pero en ese momento, un emprendedor era casi un héroe. O sea, era un chico, una chica, un hombre, una mujer que se atrevía a salirse un poco del camino que se había marcado hasta entonces y a apostar por lo que realmente le hacía feliz y por lo que realmente quería hacer con su vida, ¿no? Y además aportaba soluciones de interés público seguramente que salían adelante y que ayudaban a la sociedad en general. Y entonces, en ese momento, yo os hablo, pues eso, de hace 10 años seguramente, ni existían... Menos, yo creo. Un poco menos, bueno... Sí. No existían la gran cantidad de programas de radio, de televisión, periódicos, medios de comunicación especializados en emprendimiento, en startups, en innovación. Eran muy poquitos. Y yo recuerdo que a mí me empezó a llamar mucho la atención. Decía, pues esto es muy interesante, se sale un poco de nacional, política, cultura, lo que todos podemos leer, ¿no? Un poco la prensa más convencional. Y están contándome algo que no había escuchado nunca, ¿no? Y a raíz de leer, a raíz empezaba el programa de Juanma Romero, que lo han comentado antes, Emprende en Televisión Española. Bueno, se me encendió la bombilla, nunca mejor dicho. Me reuní, pedí una reunión con los directivos de Gestión a Radio y les dije, mira, yo tengo una idea, tengo las voces, lo puedo hacer muy bien y estoy un poco cansada de que no me den más protagonismo en el medio donde estaba, más allá de los 15 minutos que puede durar una sección, ¿no? Yo sé que puedo hacer algo más y algo mejor de lo que estoy haciendo hasta ahora y si me das la oportunidad, esto va a funcionar. Porque va a ser un programa muy dinámico, va a ser ágil, va a tener contenido, va a tener entrevistas de calidad y va a ser beneficioso para ti el primero y para mí también, ¿no? Que estoy súper convencida de que esto va a funcionar. Y me dijeron, adelante. Y nos dieron la oportunidad, surgió en Gestiona, funcionó muy bien. De hecho, esto no lo he contado nunca y me apetece contarlo esta mañana. No me siento orgullosa de ello, pero yo en Gestiona Radio, cuando empezó el programa, que en su momento se llamaba Emprendetec, o sea, decía Pau los nombres raros, este sí que, además bonito, Emprendetec. El siguiente mejor todavía, el siguiente espérate. mejor, como se llama ahora Pibetec, que es maravilloso, pero bueno. Yo no cobraba nada en Gestiona Radio por hacer mi programa.
O sea, casi tenía que pagar por hacer el programa de radio en el que yo creía y con los contenidos que a mí me apetecían y con la estructura de un programa que yo sabía que merecía la pena. Y no lo veía nadie más que yo. Y no lo vieron durante un año y el programa dio seguramente a Gestiona Radio de las mejores audiencias que ha tenido en esa franja donde nos ponían del fin de semana. Y un año después nos contactó la agencia EFE y nos fichó literalmente para que lleváramos Emprendetec a EFE Radio a hacer lo que estábamos haciendo en Gestiona, pero con la apuesta y con todas las posibilidades que ofrece, pues eso, ¿no? La primera agencia de comunicación de España. Un año después, como digo, fichamos por EFE, empezamos a hacer Pymetec, que era igual que Emprendetec, solo cambió el nombre, y ahí yo creo que empezamos como a darnos cuenta definitivamente de todo lo que os va a contar Ana, esos fallos. Venía gente que tenía proyectos tan interesantes, no os podéis hacer una idea, y que lo hacía tan mal en comunicación. ¿Y qué me refiero con comunicación? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues incluso de las agencias de comunicación que llevaban a esos emprendedores, en el mejor de los casos, porque la mayoría venían ellos solos, sin saber mucho qué tenían que hacer, dónde tenían que sentarse, era seguramente la primera vez que acudían a un medio de comunicación. Entonces, y aparte de los nervios, que de por sí pueden traicionar, que un micro impone mucho, que una cámara impone mucho, pues estaban un poco perdidos, ¿no? Y nos daba tanta rabia porque decía, tío, tienes un proyecto tan bueno y no está saliendo en ningún lado porque lo estás haciendo tan mal en comunicación que no va a llegar. Y esto no es ninguna novedad lo que os voy a contar, pero podéis tener la mejor idea del mundo, si no sabes comunicarlo, si no eres capaz de hacer que eso se traslade a los medios de comunicación, no la tienes. No existes. Es así de crudo, en la mayoría de los casos, ¿eh? No existes. Entonces, bueno, de ahí surgió un poco Wildcom. Sí, bueno, realmente me voy a ir un pelín más para detrás antes de crear Wildcom, porque surgió un poco así, surgió de la impotencia de encontrarnos con ideas muy buenas, como ha dicho Esther, y proyectos buenísimos, pero que no llegaban porque no se comunicaban bien. Entonces, lo primero que creamos, que hicimos juntas, fue un taller de comunicación para emprendedores, para pymes, startups y emprendedores, y también gente que se dedicaba a la comunicación o que quería pasarse al mundo de la comunicación y que no sabía muy bien cómo hacerlo. El taller fue un éxito absoluto y a raíz de eso nos fueron contactando como, ay, vosotras no hacéis comunicación y no nos podríais ayudar con la comunicación y cómo podríamos... Y entonces nos sentamos un día y dijimos, oye, nos está contactando gente a la que podemos ayudar a hacer lo que estamos viendo que están haciendo mal. ¿Por qué no creamos algo, no? ¿Por qué no juntamos nuestras fuerzas y empezamos a trabajar debajo de una marca que después fue Wildcom? Así fue un poco como surgió. Os decimos sinceramente que lo hicimos con 0 euros. Sí. O sea, empezamos con nada de dinero, haciendo las cosas nosotras, echándole muchísimas horas, porque la web la hemos hecho nosotras, el primer logo, este es el segundo, pero el primer logo igual, lo hicimos nosotras, el diseño, todo, absolutamente todo lo hacíamos nosotras, pero sí que es verdad que antes de crear Wildcom, antes de tener la página, ya teníamos clientes. O sea, en ese sentido, nosotras no tenemos ninguna queja porque nos ha ido muy bien. Justamente creo que teníamos 2 clientes antes de empezar con la empresa y tirar de hecho, para adelante. No hemos necesitado esa inversión externa y si en este momento entrara sería para contratar a alguien porque estamos empezando a no dar abasto, porque como ha adelantado un poco Enrique, realmente Emprendetec, que de por sí fue una aventura de emprendimiento dentro de los medios de comunicación, nos dio lugar, por la visibilidad que generábamos, al final, es un programa que, como digo, yo creo que está bastante bien, ¿qué voy a decir yo? Es mi hijo. Pero nos dio la posibilidad de que otros medios mucho más grandes nos conocieran y a raíz de ahí, como ha dicho Enrique, pues en este momento colaboramos en El País Retina, en la revista Forbes, yo sigo en COPE, en Televisión Española, en la revista Emprendedores. Es un poco, la historia es curiosa por lo que os digo, ¿no? Porque no somos periodistas convencionales de, pues he sido periodista unos años, me he dedicado, he estado en X medios, pero oye, pues no me ha ido bien, o me he cansado, o quiero hacer algo totalmente disruptivo, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo mis compañeros, y dejo el periodismo activo a un lado y entonces monto
monto otra cosa, ¿no? Monto una agencia de comunicación o, en el mejor de los casos, otro medio de comunicación como Enrique, como Miguel, como Pau. Nosotras estamos en activo y es muy difícil de compaginar, muy difícil de compaginar. Pero se puede, todo se puede. Con ganas todo se puede. También lo que os iba a decir es que empezamos con clientes muy chiquititos, empezamos muy poco a poco también. La agencia tiene 1 año y ahora mismo estamos trabajando con startups porque estamos especializadas en eso, pero también estamos trabajando con empresas muy grandes, multinacionales, como por ejemplo ASICS. Entonces, si se empieza desde cero con empresas chiquititas y tal, se puede llegar a conseguir algo grande. Nosotras, por ejemplo, ahora con ASICS lo que estamos haciendo es llevarles la comunicación de una aceleradora de Ten Can Ten, que es un programa de aceleración de startups. Y claro, nos han contactado justamente porque estamos especializadas en comunicación para startups. Entonces, creo que esa idea se tiene que quedar un poco ahí, ¿no? Que aunque al principio parezca que las cosas, bueno, igual no funciona, igual, bueno, al final sí que se puede, ¿no? Sí. También lo que ha dicho Pau, de verdad, es oro y también nos gusta un poco cuando damos charlas de este tipo trasladar la realidad, ¿no? Que es un poco lo que creo que intentaba deciros él. Emprender no es para todo el mundo, o sea, necesitas unas actitudes y unas aptitudes un poco innatas que tienes que tener, tienes que ser muy capaz de gestionar el fracaso, tienes que saber adaptarte a los cambios, tienes que tener la mente súper abierta, trabajar en equipo es fundamental, saber delegar. Pero es verdad que si cuentas con esos primeros inputs, el camino se allana un poquito y puede ser un poquito más fácil llegar a conseguir lo que te has propuesto en un principio. Que poco a poco se aprende todo, porque nosotras cuando empezamos con la agencia, yo, por lo menos en mi mente, nunca había estado la idea de emprender. Sí que es verdad que había entrado a Emprendedores, a la revista Emprendedores, empecé como becaria y luego me quedé haciendo de redactora, y sí que cuando vas metiéndote en el mundo, como que te va llamando más la atención y dices, ay, te pica el gusanillo, ¿no? Y vas viendo proyectos, vas viendo cosas y dices, ¿y por qué yo no? Podría hacerlo, ¿no? Pero en mi caso nunca se me había pasado por la cabeza la idea de emprender. Fue una cosa que surgió de forma natural y con la que estoy encantadísima, pero no era algo con lo que yo creo que nací, no era innato. Exacto. Así que tenéis que tener muy claro, sobre todo, vuelvo un poco también a lo que ha dicho Pau, tengo una idea, esa idea es mínimamente viable, estoy muy, muy convencido de que esto va a salir adelante, es fundamental. Sí, bueno, o sea, a lo mejor lo hacéis por vosotros mismos, pero tengo el equipo, ese equipo va a responder. Tenéis que tener un poco en la cabeza todas estas cosas antes de aventurarse a aprender, que es precioso y es lo que venden en todos los manuales de emprendimiento y en todos los programas. Y es verdad, es el pensamiento positivo, la buena energía, eso hay que tenerlo, pero bueno, también trasladaros un poco a la realidad, ¿no? Y saber afrontar las dificultades que van a venir y que no son fáciles. Y yo creo que con sí, esto... yo creo que ya. Perfecto. Miguel, todo tuyo. Gracias. Hemos compartido también la pantalla por la web si quieres primero. ¿La web primero? Sí. Para que vean. Espera, que tengo que ir haciendo lo otro, hasta que se cambie. Sí, vale. Aquí está. Lo voy a... Gracias. Nada. Hola. Buenos días. Bueno, ahí tenéis CTXT, que es como todo buen emprendimiento, el nombre más complicado del mundo. No sé por qué nos ha dado a todos por los nombres impronunciables, pero fue muy gracioso porque el día que fuimos al registro queríamos ponerle contexto y estaba pillado. Y nos quedamos un poquito bloqueados porque el proyecto estaba basado en la idea del periodismo de contexto, del análisis, de la profundidad. Y pues hicimos un Pedro Sánchez, quitamos las vocales y pusimos CTXT. Y entonces dijo José Luis Cuerda, que es el director de cine, dice, pero chico, eso vas al kiosco a pedir CTXT y te van a mandar a la farmacia. Es absurdo ese nombre que habéis puesto. Digo, no, si no te preocupes, si en el kiosco no va a estar, o sea que no va a haber ese problema, va a estar solo en internet. Bueno, ese fue el principio, un poco significativo de la improvisación con la que nació esto. Como ha contado muy bien Enrique, bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación y a Enrique por la presentación y un placer estar aquí con vosotros y que hayáis venido tan numerosos.
Como había contado Enrique, el momento era dramático. En 2012 hubo un ERE en el país que se llevó por delante a 130 compañeros, algunos de ellos los más brillantes y valientes de la redacción, y algunos que no parecía que no iba con nosotros el ERE, quizá porque teníamos el estómago demasiado delicado, pues no aguantamos una situación que consistía en despedir a 130 personas para mantener un sueldo de consejero delegado de 13 millones de euros. Entonces algunos nos pusimos de perfil contra eso y finalmente salimos también más por voluntad propia que por despido, pero como una manera de denunciar una situación que era realmente un escándalo. Bueno, una vez que salimos así de allí, nos juntamos varios amigos, algunos habían sido despedidos, otros llevaban tiempo ya sin currar, porque la crisis, como sabéis, afectó al 50% de la masa de periodistas en este país, es decir, el 50% de ellos fueron al paro y muchos de ellos siguen en el paro todavía. Y bueno, y la única manera de seguir trabajando fue crear, o sea, yo pensaba que iba a morir jubilado en el país con mi nómina estupenda y que nunca iba a tener que trabajar en otro sitio. Pero bueno, las cosas habían cambiado mucho, los bancos se quedaron con el periódico, porque el periódico tenía una deuda de 5.000 millones de euros, y entonces de repente tenías que empezar a trabajar para los bancos. Y era una situación muy incómoda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el mercado era inexistente en ese momento, no había manera de que nos contrataran a ninguno en ningún sitio, porque no había... Es decir, ya las nóminas que pagaba el país no se pagaban en ninguna parte y lo que te ofrecían era la cuarta o la quinta parte, con lo cual no se podía vivir, ¿no? Yo estaba en París en ese momento y fue imposible seguir trabajando como corresponsal. Bueno, total, nos juntamos 14 amigos, nos fuimos al notario y fundamos una empresa llamada Revista Contexto SL con 14.000 euros. Y nos pusimos a trabajar. Eso fue en noviembre de 2014 y en enero de 2015 salimos a la calle, al aire, con el número 1 de Contexto. ¿Alguna cosa, algo? No, si quieres la web mejor, por eso lo enseñaremos luego. Ahí veis que estamos en el número 163. Esa es la gran particularidad de Contexto, que no es un diario digital, sino que es un semanario digital. Es decir, la idea fue hacerlo todo. Si le vas dando para atrás, Pau, sí, aquí en la flechita. Ahí puedes llegar al número 1 con paciencia. La idea fue hacer lo que no estaba haciendo nadie, porque no tenía sentido ponernos a hacer lo que todos estaban haciendo. No teníamos recursos económicos, no teníamos redacción, no teníamos experiencia en hacer última hora, porque todos éramos periodistas, digamos, de largo aliento. Yo pues, había sido corresponsal y muchos de mis socios también. Y entonces decidimos hacer un semanario contra todas las opiniones de los gurús de Internet que sostienen que las noticias en Internet se consumen en un máximo de 20 segundos. Hacer un semanario significa hacer periodismo de largo aliento, bien elaborado, bien pensado, y que eso te da tiempo pues, a hacer unas 20 piezas de informativas a la semana, no más que eso, si las quieres hacer bien. Entonces el modelo era completamente contrario al que imperaba en ese momento en Internet. Y curiosamente, en el número 1 dimos una entrevista con... Si vas bajando un poco, Pau, ¿no te importa darle? Porque este es el de hoy. Bueno. ¿Te pongo alguno en concreto? No, sí, quería ver el 1 por la cosa de la nostalgia. Ah, el 1. Ostras. Dime y te lo busco aquí. No, ahí no lo puedes buscar, no tiene que ser con la flechita. Pero tengo que darle a la flechita hasta que llegue al 150 clics solo, pero mira qué deprisa va. Eso es un fallo de usabilidad. Si va como una moto. Eso es un fallo de usabilidad. Claro, tú me lo arreglas, Pau. Bueno, entonces, modelo totalmente a contracorriente, es decir, todas las cabeceras estaban luchando por la última hora, por llegar los primeros a no se sabía dónde, y nosotros queríamos llegar los últimos. Y ese fue el lema que escogimos, orgullosas de llegar tarde a las últimas noticias. Vamos, campeón. Si eres un emprendedor, eso para ti no es nada. Bueno, entonces salimos con el modelo, digamos, anti-tendencia. Un modelo basado en el periodismo clásico, en los géneros clásicos del periodismo, las entrevistas largas, los reportajes largos,
82, campeón. No. Se ha parado, a ver si te ha parado. Anda, que. De verdad, ¿eh? A ver si le das aquí, ¿A dónde? aquí ¿Le doy al...? aquí adentro, a ver si lo abre. Pero abrirá el 82, ¿no? Sí, pero desde ahí ya luego es más cómodo. Ah, mira. Muy Eso. pesado. Tiene sus truquillos. Bueno, como veis, de tecnología CTXT no es que sea la bomba. O sea que es todo masa gris y poca tecnología. Bueno, el caso, salimos con el primer número con una entrevista con Errejón, enero de 2015, de 25 folios. Y para nuestra sorpresa se leyó muchísimo. Entonces decidimos, bueno, pues que eso era lo nuestro, que nosotros habíamos escrito siempre largo, que nosotros queríamos hacer periodismo de largo alcance y que no íbamos a hacer noticias para llegar corriendo a un sitio en el que todos estaban compitiendo por llegar al mismo tiempo, ¿no? Bueno, esa fue la cuestión. Vais a ver la modestia con la que empezó la cosa, adecuada a los 14.000 euros de inversión inicial. Venga, que ya estás ahí. ¿Quieres que te relevemos? No, ya. Vale. Ya estamos. Oh, joder, que paran el 3. ¡Bravo! ¡Olé! En el 2, espérate. El 1... Ahí. Yo creo que Pau se merece un aplauso. Bueno, ahí estamos. Si la pones un poco más pequeña la pantalla, así lo vemos. Vamos. Tienes que trabajar un Que poco. yo soy de Mac, tío. No sé hacer esto. Yo también. ¿Cómo se hace la pantalla más pequeña? ¿Será control menos? Control menos. Ay, no. Es una entrevista de trabajo abierta, ¿le quieres fichar? ¿Le estás probando? O... Bueno, esto era la portada de la primera portada de Contexto. 4 noticias, 4 piezas. Si abrías las webs en ese momento, a lo mejor las portadas tenían 200 noticias y un scroll que venía desde arriba hasta abajo de todo. Bueno, 4 noticias y 4 firmas. 3 de ellas de mujeres, por cierto. Esta era la propuesta minimalista, ¿no? O sea, queríamos hacer un periodismo que no abrumara al lector con la prisa, con la velocidad ni con la cantidad. Queríamos una apuesta por la calidad y por la lentitud, porque nos parecía que el periodismo estaba corriendo un grave riesgo en Internet precisamente por la velocidad con la que se hacía. Es decir, el trabajo de agencias es muy loable, es un trabajo estupendo y muy necesario, pero los periódicos nunca han hecho periodismo de agencias. Han puesto teletipos, desde luego, que los han usado, pero lo que daba valor añadido al periodismo era el trabajo bien hecho de los periodistas senior, que iban a los sitios, veían las cosas y las contaban. Bueno, ¿cómo hacer eso sin medios? Muy complicado. Pero no tan complicado en una época de tanta crisis de periodismo como esta, ¿no? Es decir, yo pude encontrar periodistas, amigos, que estaban o saliendo de grandes medios o hartos de los grandes medios, que estaban encantados de poder escribir con libertad en un medio que diera valor a su firma, que no pusiera su firma al lado de un anuncio de champú, que no mezclara información de verdad con publireportajes o con, peor todavía, publicidad oculta que hace pasarse por información. Es decir, todo esto que cuento es lo que ha pasado en los medios en estos últimos años. Las crisis y las deudas les han llevado a aceptar anuncios en versiones totalmente ilegítimas, ¿no? de la publicidad. Es decir, los anunciantes han tomado las redacciones sabiendo que la necesidad de liquidez de las cabeceras es enorme y han impuesto sus criterios. Los directores de marketing, básicamente, a los que vosotras conocéis bien, son los que deciden los contenidos, tanto como el redactor jefe en este momento. Bueno, entonces lo que hicimos fue huir de eso. Nosotros no queríamos un medio de muchas visitas, sabíamos que éramos minoritarios y que lo íbamos a seguir siendo, pero buscábamos lectores que se comprometieran con el periodismo libre, independiente y de calidad. Y creíamos que había muchos huérfanos del país, como nosotros mismos, que nos habíamos quedado huérfanos de nuestro periódico de referencia. Creíamos que había muchos huérfanos de la buena televisión pública, que se estaba haciendo durante años, que buscarían también buena información. Y bueno, muy poco a poco pudimos ir, digamos, elaborando un modelo periodístico
que resultó ser distinto a todos los demás. Y que, bueno, más o menos en broma, mucho más en broma que en serio, lo fuimos llamando el New Yorker con sabor a chorizo, porque nuestra intención era ser el New Yorker, pero estábamos en España y tampoco teníamos 60 millones de dólares para empezar. Bueno, pero la intención, yo creo que la intención es lo que cuenta ahí. Es decir, si tú quieres hacer una cosa, tienes que aspirar a la excelencia, ¿no? Si vas a hacer una cosa como los demás, ¿qué la vas a hacer? Entonces, bueno, ese es el objetivo. Entonces nos hemos quedado en el 10% del New Yorker, pues en el 10%. Pero queremos ser como New Yorker, no queremos ser como la voz de Vitibudino. Pues eso es una idea. Bueno, fue duro, muy duro. O sea, si queréis tener una idea, procurad que no sea relacionada con el periodismo. Nosotros estuvimos trabajando gratis los 2 primeros años. Los 14 socios. Trabajando en mi casa. Sin dinero para pagar una redacción, un alquiler. Pagando las colaboraciones, pues muy baratas, porque no teníamos una inversión detrás que pudiera sostener eso, pero pagábamos todas las colaboraciones. Y la buena idea que tuvimos fue contratar a 4 o 5, bueno, no contratar como colaboradores a 4 o 5 viñetistas maravillosos, que si abres las otras cosas ahora... ¿Las fichas quieres? No, eso es las fichas. ¿Cuál? Bueno, hasta octubre del 2016 estamos en la indigencia total. Y en octubre de 2016 decidimos apostar a fondo por las suscripciones y lanzamos esta campaña en Twitter, en redes sociales. Suscríbete a CTXT, él nunca lo haría. Estas caricaturas son de Luis Grañena, que es un viñetista de Zaragoza. Entonces, si le quieres dar, Pau. Rato. Florentino. Felipe. Canizares. El IBEX. José Mari. Susana. ¿Esto es vuestro o no? Eso es muy bueno. Este es otro viñetista de los nuestros. J.R. Mora. Bueno, y esa campaña nos puso en la línea de tener un modelo de negocio que parecía viable finalmente. Es decir, no veíamos la posibilidad de financiar esto con la publicidad porque, como os he dicho, están en otras cosas. Y pensamos que la única manera era que los suscriptores pagaran por el periodismo que hacíamos. Claro, es complicado porque nuestra web es abierta y lo quiere seguir siendo porque es una web de servicio público. Entonces, ¿qué les das a los suscriptores para que se suscriban? Bueno, pues el reclamo fue precisamente que para defender la prensa libre en este momento hay que pagar. Y por mucho que te la estén dando gratis, si te la están dando gratis es que la está pagando alguien y ese alguien seguramente es el gobierno o son las grandes empresas. Entonces no hay más utía. Es decir, la gente ha entendido que por la prensa que no está contaminada por los poderes hay que pagar. Lo va entendiendo poco a poco. Bueno, nosotros acabamos 2017 con 5.100 y en los primeros 3 meses de 2018 tenemos 1.000 más. O sea, estamos haciendo 300 suscriptores al mes a un ritmo de 10 diarios, que es una cosa realmente asombrosa. Y bueno, el proyecto ha sobrevivido, está consolidado financieramente. Ya hemos cobrado, en 2017 todos hemos cobrado nuestro sueldo. Digno, pero pequeño. Y bueno, y creemos que vamos a ser capaces de mantenernos, de sobrevivir y de que el periódico vaya creciendo lentamente, que es su objetivo, y de que nos permita jubilarnos con un poco de suerte dentro de 8 o 10 años, si es que las pensiones todavía existen. Y bueno, los resultados, a nosotros la cantidad, como os he dicho, no nos importa mucho, pero lo que sí nos importa es que nos lean. O sea, no queremos pinchazos, queremos lectores. Y la duración media de la sesión en estos 3 años es más alta de 10 minutos. Y eso que estuvo unos meses estropeado, el contador, como veis ahí.
Pero eso es lo que nos... bueno, que hayan pasado 12 millones de usuarios en algún momento por ahí en 3 años, es una cifra que pues, está bien, pero que no tiene nada de particular. Lo que es de verdad diferente a los demás medios es que podemos decir que la gente se queda de media más de 10 minutos leyendo la web, lo cual significa que los de ordenador se tiran 30, porque hay más lectores de móvil que de ordenador, y los de móvil están una media de 2 o 3 minutos como máximo. Entonces, bueno, esa métrica es el indicador que dice que Contexto tiene un público fiel, que es de unos 600.000 lectores al mes, más o menos, y que de esos 600.000, el 1% se suscribe. Entonces, si se suscribiera el 1,5% o el 2%, que es la media más o menos de lo que se suscribe la gente en Europa o en Estados Unidos, Contexto sería ya totalmente sostenible, porque con 10.000 suscriptores tendríamos 600.000 euros de ingreso, más o menos la media de por suscriptores de 60 euros, y tenemos un presupuesto de gastos de 500.000. O sea que el objetivo de este año es llegar a los 10.000 suscriptores, así que nada más salir de aquí os pido que os suscribáis. Y nada, simplemente que entendáis que el periodismo en este momento es un lugar muy complicado para desarrollar ideas, pero que también es más necesario que nunca. Es decir, que si algunos sois periodistas, hace mucha falta que reméis hacia el lado de la prensa libre e independiente, ¿no? Que cada vez es más difícil que los medios grandes vuelvan a hacer su labor de servicio público, porque cada vez están más dominados por los poderes financieros y políticos, y que es en los medios pequeños o medianos donde se va a poder encontrar el periodismo libre que hace falta para que las democracias sigan avanzando. Y bueno, luego las preguntas, cualquier duda, os la respondo. Gracias. Bueno, pues como suele ocurrir en estas ocasiones, nos queda un tiempo limitado para las preguntas. A mí se me ocurren 100, 200 preguntas como periodista, pero yo creo que lo más interesante, si hay alguien que tiene alguna pregunta, es empezar por los que estáis ahí preguntando. Si no, yo empiezo a lanzar preguntas. Tengo dos preguntas para Ana y Esther, dos preguntas puntuales. La primera, ¿el hecho de ser muy jóvenes y mujeres significó alguna limitación al momento de conseguir sus primeros clientes? Y la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el peor error que han cometido, si lo pueden comentar, en el proceso de creación de su propia empresa? Gracias. Bueno, yo te diría que no hemos tenido ninguna dificultad ni por ser jóvenes ni por ser mujeres, aunque sí que es verdad que en el ámbito en el que nos movemos nosotras, en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la tecnología y demás, sí que es que está lleno de hombres. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado o en eventos como periodistas a los que hemos ido. Yo tengo uno en mente, además, que fui a cubrir un evento en Roma y había, de todos los que estaban en el evento, que eran directivos y también había periodistas, éramos 2 mujeres. O sea, te puedes imaginar. Entonces sí que muchas veces parece que, bueno, que te dejan un poco de lado por serlo. En nuestro caso no lo hemos vivido. O sea, yo creo que no hemos tenido ninguna situación más allá de... No lo hemos tenido. Y de hecho, o sea, en el ámbito en el que comenta Ana, tecnología, emprendimiento, startups, innovación, nos da muchísima rabia porque nos podéis imaginar, tenemos bastantes dificultades para, en muchas ocasiones, encontrar testimonios femeninos para venir al programa. Y buscamos y nos curramos el programa bastante para intentar invitar a perfiles femeninos referentes. Hay una sección en concreto que se llama Las claves del éxito, que la lleva Ana, y son empresas muy grandes o que han hecho algo bastante potente y tenemos como un pequeño compromiso personal para la equidad siempre, ¿no? Intentar llevar a muchísimos perfiles femeninos.
Nos resulta complicado. Nosotras intentamos luchar siempre por eso. De hecho, hemos escrito, por ejemplo, escribimos hace unos meses un artículo para Retina sobre la figura oculta de las inversoras, porque siempre cuando hablas de inversión, de inversores, se te viene a la cabeza la figura del business angel, del hombre, ¿no? Con el traje que va a invertir en tu proyecto. Y hay muchas mujeres que están ahí detrás que no se les da la visibilidad que deberían tener. Luego, por otro lado, respecto al peor error que hemos cometido, un error muy grande, yo creo que tampoco, pero sí que es verdad que pecamos de no saber, al principio, no saber muy bien, pues, a nivel de presupuestos, a nivel de todo eso, sí que es verdad que los primeros meses fueron un poco de prueba-error, ¿no? De testeo, porque no sabíamos, nunca habíamos hecho nada, no habíamos montado nada como empresa. Y el principio fue un poco, bueno, no desastroso, tampoco fue un caos, pero sí que es verdad que cometimos algún error de principiante, de novatas. Pero error grandísimo. No, es verdad. Yo creo que no. Ninguno. Gracias. Yo, si me permitís, para preguntar, a propósito de este error que decís, os quería preguntar a vosotros, ¿los periodistas somos buenos emprendedores? Es decir, nos centramos, el error que tenemos los periodistas es que en el 99% de los casos, quizá Miguel lo comentaba al final, en cuanto a su presupuesto económico, su modelo de negocio, tú decías que has tenido muchas ideas, las has desarrollado. Miguel decía que el periodismo es un lugar complicado para tener ideas, pero los periodistas somos buenos teniendo ideas, pero nos preocupamos mucho de nuestra idea periodística, de nuestro producto periodístico, y no nos ocupamos de cómo vamos a rentabilizar ese modelo. Sí, lo que pasa es que estamos en un momento muy complicado para rentabilizar modelos periodísticos. O sea, y en un país muy complicado. Es decir, en Francia, por ejemplo, hay un diario digital que es Mediapart, que tiene 120.000 abonados de pago y que gana millones de euros todos los años. Y es una web que se puede hacer en España igual. De hecho, Infolibre la ha replicado. Bueno, pues Infolibre tiene 9.000 socios. Es decir, en este momento, el único modelo viable de negocio en el periodismo es la suscripción. El único. Porque la publicidad se la está quedando toda Facebook y Google y se está acabando cada vez más deprisa. Entonces, si no hay publicidad, ¿cómo ingresas? Pues porque paguen los lectores. Pero claro, venimos de una época de una cultura de que todo es gratis en Internet. Pero también está cambiando un poco eso, ¿no? Bueno, está cambiando, yo creo claro. Poco a vamos poco. un poco por detrás de otros países, pero yo sí que veo que la tendencia es otra, ¿no? Cada vez más jóvenes entienden lo que yo decía antes, que hay que pagar por la información libre, porque si tú no la pagas tú, la paga otro y generalmente no es nadie recomendable el que la paga. Entonces, que tenemos ideas. Bueno, lo que hemos intentado hacer en Contexto es tener 8 o 9 vías de ingresos distintas, pequeñas, que nos hagan no depender más que de una, que es los suscriptores. Es decir, la publicidad supone el 8% de nuestros ingresos. Los patrocinios suponen el 7%. Hemos empezado una pequeña editorial que nos va a dar más o menos el 7 o el 8% del presupuesto de este año. Los eventos off aportan el 5% del presupuesto. Es decir, lo que hemos intentado nosotros, en un panorama en el que sabemos que no podemos vivir de la publicidad, es inventarnos otras vías de ingresos que nos permitan ser sostenibles. Todo eso con un control del gasto y una economía de guerra total. Es decir, no podemos... Yo no puedo... Lo sueño ni con ganar lo que ganaba en el país dentro de 10 años. O sea, ni lo sueño. Es verdad que había una burbuja en el periodismo en esos años, y que yo que estaba ganando con lo que yo ganaba hacía un año de Contexto entero, o sea, es decir, que era obsceno. Pero en todo caso, no es que seamos buenos o malos emprendedores, los hay mejores y peores, pero el problema aquí es la ausencia de un modelo fiable para financiar a los periódicos. Es decir, ese es el gran problema. Hasta que los lectores no entiendan que si no pagan por la información ellos, esos periódicos van a desaparecer y la prensa libre va a desaparecer, no serán viables. Pero es verdad que yo también veo, o sea, yo he visto que estamos haciendo 10 suscriptores diarios, que es una barbaridad, y que hay en mucha gente ya la conciencia de que si no lo defienden ellos, no lo va a defender nadie.
¿no? Yo es que creo que igual que, por lo menos nuestra generación, igual que pagamos por Netflix y por Spotify, ¿no? Claro. Pagamos por la información. Claro. Creo que la mentalidad sí que está cambiando. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Y se me oye bien así. Una de las cosas que ha dicho Miguel es importante, es el tema de la promiscuidad de vías de ingreso. Y poner todos los huevos en la misma cesta es un error, más hoy en día, ¿no? Entonces, buscar modelos en los que no solo sean las suscripciones o no solo sea la publicidad. En Estados Unidos, por ejemplo, lo han hecho muy bien. Tienen, además, bueno, también tienen una legislación muy diferente. Tienen una figura empresarial que está medio camino entre la ONG y entre la empresa, que ayuda muchísimo. Con desgravaciones fiscales. Efectivamente, mecenazgo, bla, 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 que es algo que en España, pues como los autónomos, nos llenamos la boca, pero a la hora de la verdad, los últimos presupuestos que están ahora discutiendo le suben la cuota a los autónomos. Estos dos partidos que hablan tanto de apoyar a los autónomos. O sea, que al final, donde quiero ir es, tenemos que pensar en vías de ingreso que sean diferentes, la promiscuidad de vías de ingreso, y efectivamente no existe un modelo de negocio para periodismo hoy en día. No existe, existía antes, puede que exista mañana, hoy no existe. ¿Existe un modelo de negocio para la industria cárnica? Pues sí, existe, ahí está el Pozo, Sediasa, tal. ¿Existe un modelo de negocio para las constructoras? Por supuesto que existe, ahí están levantando pisos otra vez, la burbuja, tal. ¿Para periodismo? Ahora no. También eso es una oportunidad, pues a alguno de vosotros os ocurre un modelo definitivo, vamos, lo veo complicado, pero yo creo que una de las claves es la promiscuidad de ingresos, y lo que han dicho las compañeras también, ese modelo Netflix de consumo. Yo me imagino, yo no sé si vosotras os lo imagináis, pero yo me imagino, ¿y por qué no pasa? ¿Por qué no pueden haber productoras periodísticas de vídeo españolas o de cualquier país? Porque Netflix compra en todos los países. Que vendan periodismo, porque yo no puedo consumir periodismo en Netflix. Yo creo que llegará algún momento que o Netflix o en HBO o en Amazon Prime o en cualquier otra plataforma que acabe saliendo, podremos consumir periodismo on demand y no solo series y películas. Yo creo que ahí también hay un nicho. Bueno, está la parte de los documentales, que también está medio camino. Pero me a refiero veces. más rollo, pues eso, un informe semanal o pequeñas Sí. piezas de un tipo un salvados que no sean la sexta, que Sí, sean sí, sí. Netflix, ese tipo, ¿no? Yo creo que eso está por Yo creo explotar. que sí que va a llegar, porque además en Netflix sí que están metiendo programas no periodísticos, a lo mejor más de humor o otro Hombre, tipo de están empezando, programas. ¿verdad? Como a- Entonces yo creo que sí que llegará. Ahí hay una vía, yo creo. Sí, y incluso con los podcasts, en Spotify también está abriendo el abanico a los podcasts, por lo tanto son plataformas que están viendo negocio no solamente en su rama principal de vídeo, de música, sino que están abriendo. Como veis, en cuanto nos juntamos unos cuantos periodistas en una mesa, surgen oportunidades de empleo, empiezan a ver sinergias y empiezan a desarrollarse ideas, es algo propio de los periodistas. De hecho, Enrique, perdona, yo quería preguntaros, que se me ha olvidado antes cuando estábamos haciendo la presentación, ¿cuántos de aquí tenéis algún proyecto en marcha de emprendimiento o en mente? Bueno, ¿Y cuántos estáis suscritos a un medio? por ahí había una Ninguno. mano, ¿eh? Sí, Ninguno, nadie está suscrito al diario ni a nada. Eso es una de las preguntas que hago yo a los estudiantes de periodismo cuando el primer día de clase digo, ¿cuántos vosotros estáis suscritos a Spotify? Y tal? Me levantan el 70-80%. Digo, vale, ¿y cuántos paga por información? Ninguno. Digo, entonces, si los propios periodistas no pagamos por información, ¿cómo vamos a pedir a la gente que pague por nuestra información? Si no pagamos, yo estoy suscrito a 2 medios digitales, 7 euros al mes. Bueno, cada uno dentro de sus posibilidades. Pero si los propios periodistas no pagamos por información, por periodismo, ¿por qué vamos a exigir a alguien que pague por lo que hacemos nosotros? Bueno, Es yo una creo que de- hay una cosa importante que has citado tú al principio. Con esta voz de melonero que tengo, no me pongáis tanto micro. Hay una cosa importante y es que en fin, el mercado está muy acostumbrado es decir, el mercado se pegó un tiro en el pie enorme cuando empezó a vender la edición impresa que daba al día siguiente, empezó a regalarla la noche anterior en Internet. O sea, como si lo que daban al día siguiente por €1, antes la noche anterior era gratis porque lo estabas leyendo en Internet. Entonces, como partimos de un error inmenso que cometió la industria al regalar los contenidos que estaba vendiendo en el kiosco, y eso supuso que se jodieron las ventas de kiosco y las otras, y la publicidad no se fue al otro lado, pues es un grave problema, es un punto de partida tremendo, ¿no? Entonces, ese es un gran baldón que tenemos. Otro baldón que tenemos es que para solucionar su crisis económica se han juntado tanto al poder económico y al poder político que han perdido toda credibilidad de servicio público o de prensa independiente. Con lo cual, recuperar eso
no se hace en 2 días. Es decir, los periodistas somos los colectivos menos creíbles junto a los políticos y los jueces en este país, me parece. Y ahora empiezan a estar los másteres. Y ahora están los másteres. Empiezan a estar los másteres de universidad. Entonces, claro, partimos de una situación trágica en la que además hay una depresión colectiva en los periodistas porque han sido maltratados, abusados, explotados, dedicados a tareas innobles como estar subiendo vídeos de gatos a la web todo el día. Es decir, es una profesión que ha sido muy maltratada y que, por otro lado, ha hecho muy poca autocrítica. Muy poca, porque tú ves a los que salen en la tertulia de La Sexta y parecen todos que acaban de ganar el Pulitzer allí. O sea, es la leche. Lo cual, es decir, es una mezcla de arrogancia, de torpeza para el negocio, de haber dejado a los editores meterse en unas deudas impagables. Es decir, todo eso no se recupera en 6 meses ni en 1 año. O sea, hay que trabajar muy bien, hay que realmente recuperar esa credibilidad. O sea, la credibilidad cuesta mucho recuperarla. Se pierde en 1 día, pero recuperarla cuesta muchísimo. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de autocrítica y, como veis, tenemos también incontinencia verbal, ¿no? Los periodistas tenemos bastante incontinencia verbal. Nos hemos pasado 5 minutos, a riesgo de que me regañe mucho. Si hay alguna pregunta rápida más. ¿No da tiempo ahí a alguna otra? Nada, pues entonces, por mi parte, yo creo que hemos cumplido esos 5 minutos de más. Y perdona, Enrique, antes de que salgamos de aquí, a todos esos jóvenes emprendedores en potencia que habéis levantado la mano y que tenéis un proyecto en mente o consolidado entre manos, espero que no nos dejéis ir de aquí sin pedirnos el email. Tendréis que contarnos qué estáis haciendo. Sí, es un evento de networking, de contacto. Aquí tenéis a 2 jóvenes periodistas que han puesto una agencia para ayudar a la comunicación de esos proyectos que están lanzándose. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Esther. Miguel, Pau, ha sido un placer y espero que haya resultado interesante esta charla. Muchas gracias a todos.